Ocupó el primer lugar en el Senado en las recientes elecciones generales. Hoy conversamos en Acá Entre Nos con la licenciada María de Lourdes Santiago. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti por esta oportunidad. Bueno, María de Lourdes, ha sido unas pasadas elecciones históricas y queremos primero que todo felicitarte por esa posición en Gracias. la que quedaste en el Senado. Más adelante vamos a estar hablando de esto, pero háblame un poco sobre tu niñez en Adjuntas. ¿Eres natural de ese pueblo? Así es, me crié allí, estuve allí hasta los 18 años. Crecí con mi hermana, que es 5 años mayor que yo y que es casi como una segunda madre para mí. Es alguien con quien soy extremadamente cercana, nos hablamos todos los días, 3 y 4 veces. Eh, Crecí en un hogar muy político porque mis papás son la estaca de amarrar el Partido Popular en Adjunta, así que crecimos muy vinculadas a lo político, pero ciertamente no al independentismo. Eso vino un poco según fuimos desarrollando conciencia, una niñez muy normal, muy saludable. ¿Cómo eras en la escuela? ¿Tenías mucho liderazgo? ¿Participabas de ferias científicas, de actividades? ¿Cómo te describes en ese proceso de tu etapa de niñez y de juventud? Pues era lo que entonces llamábamos bien estofona, ¿no? Bien aplicada, hasta escuela intermedia que un poco me desvié del buen camino, pero la escuela elemental solía sacar muy buenas notas. Era muy aficionada a la declamación, a decir poemas. En Adjuntas había una institución muy importante que era el certamen de declamación Tanamá, entonces era como un gran privilegio participar y yo estuve ahí durante varios años. Ya en intermedia y superior también fui desarrollando el interés por el teatro y de hecho mi bachillerato lo hice en el Departamento de Drama de la Universidad de Puerto Rico. María de Lourdes, ¿por qué te gustó el drama? Porque es un detalle que a mí me llamó mucho la atención antes de comenzar derecho. No sé, es esta cosa instintiva, ¿no? A mí siempre me ha gustado leer mucho, me parece que el elemento escénico es algo absolutamente mágico y en la representación teatral se conjugan todas las artes. Tienes literatura, tienes la actuación, tienes artes gráficas en el diseño de escenografía, el vestuario. Desafortunadamente tenía muy poco talento. Así que le hice el favor al teatro puertorriqueño de retirarme a tiempo y ahí fue que entré a la escuela de Derecho. Una vez entraste a la escuela de derecho, ¿cuándo es que nace ese interés por la política, por ser servidora pública? Pues mira, yo me gradué de Derecho, comencé a trabajar para un bufete pequeño. Tenía entre mis representados a algunos bancos y me di cuenta que eso no era lo que yo quería hacer y me dio como que esta depresión y fui a un médico, papá de una amiga mía, y él me dijo, tú lo que tienes es que tú no quieres ser abogada, tú quieres ser bailarina o alguna cosa de esa. Y yo, bueno, bailarina no porque tengo 2 pies izquierdos, pero realmente me di cuenta de que es importante uno hacer aquellas cosas que le apasionan, en el Sí. campo que sea. Y así comencé a trabajar junto a Víctor García San Inocencio, que fue mi primer mentor político y con quien aprendí muchísimo, porque además nos sometía a un régimen de trabajo esclavo. Pasaban los días y nosotros no veíamos la luz del sol, era una oficina en la que se trabajaba muchísimo y así de mucho aprendí. Así que esa fue una experiencia que me formó políticamente. Es interesante porque en el 2004 te conviertes en la primera mujer del PIC electa para el Senado. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque hoy día, y vamos a hablar de esto ya mismo, la mujer está sentando un precedente en muchísimas áreas dentro de la política. Mira, para mí ese fue un proceso muy complejo porque yo tuve a mi hijo en febrero del 2004, en plena campaña electoral. Así que yo estuve caminando hasta que mi médico me dijo, no, tú haz campaña, pero si te pones de parto en Jayuya, a mí tú no me llames, ¿sabes? Tú pares en el primer CDT que te reciba porque yo no te voy a atender. Y así fue que dejé de hacer campaña un par de semanas antes de tener a mi hijo. Y fue muy duro, ¿no?
cómo regresar con un bebé recién nacido que tuvo par de complicaciones de salud en esas primeras semanas, estuvo hospitalizada, esa angustia de tener que escoger entre diversos deberes, ¿verdad? Que es algo que todas las madres han experimentado de una forma u otra. Para mí fue un proceso bien, bien difícil. Y luego comenzar a trabajar en una tarea que no tiene hora de salida. Afortunadamente, en aquel entonces en el Senado había un cuidado de niños, que es una cosa tan importante para las madres trabajadoras, tener un espacio seguro donde tú sepas que a tu hijo o a tu hija lo están cuidando, que está cerca de ti. Eso para mí hizo una diferencia enorme en esos primeros años. Y fue un cuatrenio bien intenso. En ese momento había un gobierno dividido, y era un cuatrenio en que también empezaron a manejarse temas que hoy la gente los ve con más naturalidad, pero entonces defender abiertamente a las comunidades LGBTIQ, por ejemplo, era algo que no era muy bien visto todavía en el país. Y esa fue creo yo que de mis contribuciones importantes en ese momento, hacer visibles temas que todavía no se habían ganado un espacio amplio en la opinión pública. En el 2016, entonces, ya funges como candidata electa para la gobernación. ¿Cómo tú podías dividir ese tiempo entre tu niño, la vida familiar, profesional, personal? Es complicado para un político, ¿verdad? Que todo el tiempo está en esta rama, donde también tiene unos retos a nivel como figura pública. Mira, no hay una forma de hacer eso que una esté satisfecha al 100%. Siempre vas a quedar mal con alguien, y es muy duro quedar mal con la familia, es muy duro quedar mal con tu hijo. ¿No? Ahora mismo estamos haciendo esta entrevista y yo estoy pendiente de que él termine una asignación que tiene que entregar a una hora determinada. Ese balance de verdad es muy, muy, muy difícil, y para mí ha sido importante el apoyo de mi familia. Quiero también que me digas el rol que ha tenido la mujer hoy día en la política. Si todavía hay estereotipos o estamos evolucionando. Mira, hay de todo. Los cromosomas no determinan tu vocación política ni tu vocación por la equidad. Y de hecho, hay mujeres en la política que han sido gatilleras de la desigualdad, que han utilizado su espacio político para promover el discrimen, para perpetuar estereotipos. Así que hay veces en que un hombre puede ser mucho más feminista que una mujer que representa visiones retrógradas, cosas del pasado. Yo creo que eso poco a poco va a ir cambiando, son unos procesos bien complicados. Creo que el cuatrenio que viene, sobre todo por el terrible, doloroso recordatorio de la violencia de género, ¿verdad? Que en estos días también nos ha azotado, va a ayudar a tener el tema del género en primer plano, a que se declare un estado de emergencia con cosas puntuales, ¿verdad? No es decir por decir, no es una proclama, es que vamos a hacer para que la policía sea más efectiva, para que las personas que atienden a las mujeres en las salas de investigaciones, en las salas de emergencia, en los casos en que requieren asistencia médica, cómo atendemos el tema de la perspectiva de género. Yo creo que se va abriendo la oportunidad de que se hable con mayor franqueza de esos temas esenciales para la mujer. Así mismo es. ¿Te sorprendió esa elección, María de Lourdes? Sabemos que tú eres una mujer luchadora con una gran trayectoria. Hay un Senado completamente mixto. ¿Cómo ustedes van a poder lidiar con tantas situaciones que enfrentamos en la salud, en la educación, en la economía? ¿Cómo ustedes van a tratar de que haya unas Mira, medidas proactivas? yo creo que como todas hemos sido formadas dentro del bipartidismo, ¿verdad? Aún las que representamos la oposición, se nos hace un poco difícil pensar en esta diversidad, en esta pluralidad, que en realidad es algo muy bueno porque el país es muy diverso. El país no se compone de dos tribus principales y otras tribus más pequeñas. No, en el país hay gente distinta. Y en la experiencia del pasado, pues, ¿qué era lo que nos dejaba? Un partido que iba por la legislatura como una aplanadora, invocando su mayoría para hacer y deshacer,
esos tiempos cambiaron, porque yo estoy segura de que lo que vimos ahora el 3 de noviembre es apenas un adelanto, un anticipo de lo que será el futuro político de Puerto Rico. Y ahora esta diversidad va a generar concertaciones, diálogos, acuerdos que antes ocurrían apenas de forma marginal, ¿verdad? Muy callado, ahora yo creo que va a haber una dinámica distinta. Creo que también el hecho de que entran personas, hay personas ahí con las que yo tengo muchísimas coincidencias, hay personas ahí muy competentes. Yo creo que también va a obligar a los otros a dejar las malas costumbres de llegar al hemiciclo sin leer las medidas y presentarse a las vistas sin saber de qué es que se está hablando. Va a traer mayor rigurosidad y eso también es una ganancia. Gracias por estos minutos. Muchas gracias a ti. Saludos a todos y todas que nos han acompañado. Gracias y buenas noches.